Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Voluta Podcast. Bienvenidos a la tercera temporada. Hola, mi Homero, Tachi y Mel, ¿cómo están? Hola, ¿todo Hola. bien? Hello. Pues estamos muy felices de estar de regreso con ustedes con una nueva temporada en la cual vamos a hablar acerca del ser y todos estos temas con los cuales nos relacionamos y que además hacen que seamos lo que somos. En esta temporada vamos a hablar acerca del ser humano, vamos a hablar acerca de nuestro propósito, de nuestros talentos, de la vida, de la muerte, de la maternidad, de la paternidad, del dinero y de muchos temas más que cuando también nos relacionamos a veces desde el ego, bueno, pues se convierten en una parte no nada más del ser, sino del hacer y del tener. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a mí se me hace muy lindo. Vamos a hablar acerca de la infancia y del niño interior. Y bueno, vamos a empezar así como medio técnicos y vamos a ver que la infancia es esta etapa de la vida por la cual todos transitamos. Algunos la consideran desde el momento del nacimiento, al que llegamos a la pubertad, y otros a partir de que empezamos a hablar y a caminar de manera independiente hasta la pubertad. Y el niño interior, vamos a empezar con esto, pues es esta parte que está adentro de todos nosotros, viviendo siempre, y es una parte del subconsciente en el cual se almacenan pensamientos, donde se almacenan creencias, memorias, emociones, y que en ciertos momentos, o a lo mejor en todos los momentos de nuestra vida, salen a relucir porque determinan la manera en la que vivimos, en la manera en la que actuamos y la manera en la que accionamos. Vamos, chicos. Yay. Qué emoción, Amy. Vamos a empezar. ¿Qué podemos hablar sobre esto? ¿Cómo podemos abordar esto? Pues yo creo que Bueno, todos sabemos que... Ay, dale mi touch. no, dale, por favor, Homero, Ah, aquí, bueno, yo creo que adelante. todos sabemos que esos primeros 7 años son fundamentales, ¿no? Que son como ese momento en que toda persona es como una esponja en la que se va cargando de vivencias, significados, que van a ser tan formativos que toda la identidad que vamos a formando y las experiencias que vamos incorporando como adultos parten desde este lugar, ¿no? Vemos el mundo, nuestra visión del mundo se va generando a partir de esto que vivimos en nuestra infancia, y creo que hay dos partes muy definidas, ¿no? Está esa temprana infancia, que podría ser esos primeros 7 años, y luego está esta infancia de los 7 años en adelante hasta llegar a la pubertad, en donde uno... Digamos que en esa primera infancia, de los 0 a los 7 años, uno es todo, ¿no? Porque no hay un concepto tanto del yo. Es esa etapa en la que somos muy dependientes del cuidado, y luego está esa segunda etapa en donde empezamos a tener una identidad más fuerte, y estamos en esa etapa de curiosidad, de jugar, de aprender cuáles son nuestros talentos, de aprender cuáles son las cosas que no nos gustan, que sí nos gustan, y ahí se va generando todo el ego, ¿no? Desde esos años. También podemos ver que hay una parte que tiene mucho que ver con lo natural, con la biología, con nuestra genética, y hay otra parte que tiene que ver mucho con el entorno en el que nos crecemos, ¿no? Una parte es como la parte genética, y otra parte es el ambiente. Y yo creo que mi Tacho nos puede aportar muchas distinciones de eso, y Melissa también, que es bióloga, ¿no? Sí, claro. Eh, la mirada que yo quería aportar en esta conversación justamente tiene que ver con cómo estamos nosotros en esa primera infancia. Entre los 0 y los 5 años, generalmente Mm, nosotros estamos en un estado de conciencia que tiene que ver con el ritmo, perdón, la frecuencia de nuestras conexiones neuronales. Ustedes mm, saben que nosotros en nuestro cerebro tenemos las neuronas que se conectan en ciertas frecuencias, alfa, beta, gamma,
Alfa y beta son las más comunes en nuestro cerebro, pero en la edad en que estamos nosotros, en la edad de 0 a 5 años, la frecuencia más común en el cerebro es delta, que es una frecuencia muy baja. Entonces es un estado de conciencia en el cual los niños se encuentran, perdón, que tiene que ver con esta periodicidad de conexiones neuronales y velocidad por segundo, ¿cierto? En el cual están como en un sueño, porque el delta, nosotros estamos en delta y en zeta cuando nos estamos quedando dormidos, cuando estamos en un estado hipnótico, pero cuando estamos dormidos. Entonces son frecuencias muy lentas, pero que conectan muy lejos, desde donde suceden en el cuerpo hasta el pie, y eso sucede comúnmente en todos los niños. Entonces, por eso nosotros vemos niños que ven otras cosas, ¿cierto? Están en un sueño constantemente. Y esos sueños van quedando, como decía Homero, en la composición de la identidad un poco de ese niño. Y como estamos en ese estado hipnótico, también lo mencionaba Amy, es parte de nuestro inconsciente. La formación que hacemos, lo que nosotros recabamos, esa esponja de todo lo que nosotros vamos absorbiendo en esa etapa, es muy ciego para nosotros, porque nosotros estamos en un estado hipnótico en ese tiempo. Y otra cosa que quería agregar, se me olvidó. Ustedes saben que a mí se me viene la idea. Pero bueno, eso por el yo creo momento. que- Desde ahí nosotros yo quiero empezar Claro. a y yo creo revisar al niño que interno, que después nos queda a exactamente. nosotros cuando grandes, ¿cierto? Y yo creo que resumiendo lo que acabamos de decir, hay la importancia del niño interior es que, o bueno, más bien de esta etapa de la infancia, es que durante estos años empezamos a formar nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra visión del mundo, ¿no? La cual digo puede ir cambiando a través de los años, pero se queda ahí como muy impregnada y bueno, eso va a determinar mucho de lo que vamos a pensar, de lo que vamos a sentir y de lo que vamos a hacer en la vida adulta, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a relacionar? Venga, Mimel. Me da mucha risa porque en las sesiones y que nos hacemos a nosotros o que damos, es muy curioso porque nos pasa, llegamos con un tema y llegamos súper sobrecargados y con el enojo y con la ira y con la frustración y de las primeras cosas que salen es, ¿cuál fue la ruptura epistemológica que pasó a los 7 años, a los 6, a los Sí. 5 años? Entonces es muy curioso darnos cuenta y también, o sea, aprender que esa fue una ruptura para nosotros o que sucedió algo o porque estábamos siendo estas esponjas, ¿no? Como ustedes dicen. Entonces, sí darnos cuenta y decir, ¿qué estaba haciendo yo en esta situación a los 7 años, a los 6 años, a los 5 años? Bueno, Qué generalmente no nos interesante acordamos. eso. Sí, y fíjate que creo que incluso cuando hablamos de todas estas memorias, a mí me gusta mucho lo que dice el proyecto Sentido, ¿no? Qué tan determinante es todo lo que vivimos desde el vientre de mamá, ¿no? Que si estuvo feliz, que si estuvo enojada, que si hubo un luto, que si hubo un gran susto, y cómo eso, cuando uno crece, son temas determinantes en el individuo, ¿no? Lo que se vivió en el vientre. Porque claro, hace mucho sentido que si la mamá está muy estresada, que si tiene mucho cortisol, que si tiene mucha adrenalina, que si tiene mucha serotonina, todas estas cosas, pues lo está viviendo el niño, es en el caldito en el que se está cultivando, ¿no? Entonces eso es una memoria que está bien, bien, bien profunda en las células del individuo. Y luego pasamos por la primer gran ruptura, que es nacer. Pero cuando uno está en el vientre, nacer parece morir, ¿no? Es el gran primer trauma y es la gran primer separación. Por eso todas las culturas tenemos estos grandes mitos sobre ser expulsados del paraíso. Bueno, pues sí, en el paraíso estábamos ahí calientitos, en el vientre de mamá todo era perfecto, estábamos conectados con el todo, siempre estábamos alimentados, no había un solo problema, ¿no? Y de repente, ¡pum!, salimos a vivir y es el gran trauma de la separación. Y ahí se hace la teoría del apego, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar? El niño que lloraba y su mamá atendía y le agarraba en los brazos y tenía esta voz suave
que le nutría, que le cuidaba, ese niño va a tener un apego sano. Más o menos sano, porque nadie sale de la infancia No. intacto, porque todo depende de lo que interpreta un niño. Imagínense qué cosa tan inocente, lo que interpreta un niño en su mente. Entonces la mamá pudo haber estado ahí y porque se tardó, digamos, 2 minutos porque estaba sacando el biberón o no sé, el niño va a interpretar, a nadie le importa, ¿no? Entonces, esto es muy inocente, la verdad. Y las personas que cuando sus llantos no eran escuchados o que no eran protegidos o que no eran Atendido. hablados atendidos o no tenían esta voz suave, sino que era una voz así enojona, bueno, se van a dar por vencido de mamá, ¿no? O se van a dar, van a desarrollar otro tipo de apego. O va a haber personas que a veces van a estar dubitativos, ¿no? Un apego ansioso. Y de ahí es cómo nos vamos nosotros relacionando en nuestra vida adulta, ¿no? ¿Qué tanto podemos permitirnos creer en la buena voluntad de las personas? ¿Qué tanto dudamos de las otras personas en las relaciones? De me van a engañar, me van a rechazar. Todo esto se va formando en estas etapas tan primarias del ser. Sí, yo creo que, Homero, perdón, yo creo que eh, primero darnos cuenta, como para quitar un poquito de estrés a las madres o futuras madres de cómo Ujú. uno tiene que relacionarse con los infantes, o sea, obviamente uno tiene que hacer el trabajo y hacer lo mejor y entregar lo mejor de uno mismo, pero es la etapa en la que se determina también cuáles son los desafíos a futuro. Es Mm, importante todo eso que uno dice, ¿cierto? Que tú dices, Homero. Cómo se absorbe, cómo están los niños en ese, cuál es el tipo de apego que ojalá tengamos con los hijos, pero también lo que tú dices, nadie sale indemne de todas maneras. No tenemos en esa etapa las herramientas para interpretar lo que sucede como lo tenemos en esta etapa de la vida. Entonces, aunque la madre y el padre se dediquen a darle todo el amor y atenderlo y que ojalá no llore, eso en sí mismo ya es un desafío que va a tener que, es parte de lo que uno trabaja cuando grande. O sea, no tengo resiliencia básicamente cuando he sido atendido todo el tiempo. Entonces, solamente darse cuenta de que uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene como padre, me refiero, como la conversación con el padre y la madre. Porque el niño de todas maneras en esa etapa va a fijar cuáles son las tareas que después trabajamos cuando grande. O sea, todos nosotros en sesiones y en terapia lo que hemos trabajado es nuestra primera infancia, básicamente, ¿no? Y la sí. relación que se generó con nuestra madre o nuestro padre. Y los Y grandes anhelos se forman en la infancia. Esos grandes deseos por los cuales uno va a crecer y va a desarrollar una carrera, una vocación, buscar relaciones, todos se pueden llevar hacia la infancia y ver cuál era ese deseo, cuál era ese anhelo, cuáles eran esas necesidades no satisfechas que tuvo ese niño. Por eso cuando se hace el trabajo del niño interior, la palabra que va a ser esencial es ¿qué necesita? ¿Qué necesitaba? Que es una palabra muy de un bebé, ¿no? Que está enfocado completamente en ser atendido, en ser proveído. Y siempre que nosotros estemos pensando, ay, yo necesito que me pongan atención, yo necesito que me validen, yo necesito, bueno, esa va a ser una clave, que hay una vocecita de un niño interior que nos está diciendo, esto es lo que no estuvo satisfecho, esto es lo que yo anhelé grandemente. y yo creo que esto se resume en estos dos conceptos de el niño interior sano y el niño interior herido, ¿no? Que tantas veces escuchamos y también en sesiones, en las terapias, ay, es que mi niño está herido, es que mi niño está herido. Pero la realidad es, como mencionamos anteriormente o como mencionaron ahorita, es que, bueno, dentro de todos nosotros hay un niño sano y hay un niño herido. Siempre va a haber Mm. uno que va a predominar. Pero aún cuando puedan decir, ay, no, es que yo tuve una infancia súper feliz, súper bonita, rodeada de mucho amor, rodeada de mucho cariño, no, mis necesidades fueron satisfechas, como dicen, todos los niños también tienen diferentes maneras de percibir el mundo, diferentes maneras de interpretar el mundo. Y aún aunque sea en microniveles, pues hay estos
hay estas a lo mejor heriditas, ¿no? O a lo mejor estos pequeños traumas. Igual, habrá en otras personas en donde predominarán estas situaciones, donde a lo mejor tuvieron, por decirlo de alguna manera, una infancia difícil o una infancia traumática, donde dicen, bueno, es que mi niño interior está herido, pero bueno, aún esos niños también tuvieron otros momentos o también tienen esta parte donde hay un niño sano, ¿no? Pero yo creo que en los dos casos vale muchísimo la pena el explorar ahora en la edad adulta a nuestro niño. Una, porque si hay un niño herido, para tratar de sanarlo, pero también si hay un niño, este niño sano, volvernos a conectar con esa parte de la alegría, con esta parte del juego, con esta parte del disfrute, que en los niños es tan y tan evidente y que conforme vamos creciendo y nos vamos llenando de responsabilidades y demás, como que lo vamos dejando a un lado, ¿no? Fíjate que a lo que Homero, arrancaste el programa diciendo acerca de la parte genética, ¿no? Me parece. Entonces, o sea, es increíble cómo o sea, nosotros heredamos esos genes. Entonces, ya tienes cierta información de nacimiento. Por eso muchas veces, o sea, creo que es bien importante y cabe en este programa, o sea, puntualizar que la salud de la mamá durante el embarazo es bien importante porque aquí, o sea, creo que cabe el tema de la salud mental. Entonces, Sí, desde la salud mental de la mamá, o sea, la importancia al grado que yo sé y estoy enterada e informada que las mamás que utilizan cierto tratamiento para la salud mental, ese tratamiento continúa. No hay una suspensión de ese tratamiento. Y me parece interesante porque tú dices, en ese momento que tú estás esperando un bebé, dices, y los médicos lo contrarrestan, o sea, lo ponen en una balanza. ¿Qué es mejor? ¿La salud de la mamá en cuestión de salud mental o este sufrimiento que va a pasar el recién nacido una vez que nazca? Entonces, el tratamiento de salud mental se queda igualito. No hay una interferencia entre tu tratamiento cuando tienes un tema de salud mental. Y eso me parece muy interesante mencionarlo. Te sí, estás fíjate refiriendo que en hay todo un caso a documental. medicamentos, ¿no? Me estoy refiriendo a medicamentos, sí. Claro, es para dejarlo claro. Hay Sí, sí, un sí. documental bien interesante, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Tres Perfectos Extraños, eh, pero se trata sobre unos trillizos que son separados al nacer porque son dados en adopción. Y su mamá era una persona que tenía, de hecho, trastornos mentales. No recuerdo si estaba medicada o no, la verdad. Pero esta chica, que al parecer era una mujer muy joven cuando tuvo el embarazo de sus trillizos, los deja en adopción y esos trillizos son, bueno, separados al nacer y son dados a distintos hogares. Esto fue creo que en los 60, 70 y había, esa casa de adopción tenía un programa en donde querían determinar sí, ¿qué era más importante? Si la genética o el ambiente, el entorno. Entonces, cuando ellos iban creciendo, los mantuvieron en este programa en donde iban haciéndoles visitas frecuentemente para ver cómo se iban desarrollando los niños. Hay una parte un poquito cruel de lo científico aquí, en donde no les decían que tenían hermanos y que vivían en cierta cercanía. Ahora, cuando crecen, por cuestiones del destino, dos de ellos se encuentran, creo que cuando van a la universidad. Bueno, se vuelve una noticia nacional que existen esos gemelos, pero luego Mm. cuando sale la noticia nacional, sale el tercero y se vuelven, o sea, se reúnen y se vuelven bastante famosos porque a pesar de que crecieron separados, son igualitos en su forma de hablar, si sabes, los manerismos, los comportamientos, cómo se doblan la pierna al mismo tiempo, cómo tienen como más o menos la misma forma de vestir, el mismo sentido del humor y obviamente cada quien tiene su propia personalidad, pero son bastante similares a pesar de que crecieron separados. Entonces uno diría, la vida es completamente genética, ¿no? Sin embargo, luego, cuando van creciendo, todos ellos sufren depresión porque era parte de lo que tenían en la genética. Y uno de ellos
termina suicidándose, pero los Mm. otros dos no. Entonces ahí es donde uno dice, ok, esto de la voluntad para, bueno, y tenía mucho que ver el entorno en el que el otro había crecido, pero también la propia voluntad a ir y sanar las partes originales, las heridas originales, para poder hacer resiliencia, actualizar memorias, hacer el proceso de individuación de ser adulto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo bien, bien, bien interesante con esto de la genética, el entorno y sobre todo la toma de voluntad de volverse adulto, porque el niño interior, obviamente como es un niño, va a querer que alguien le satisfaga sus necesidades. Y mientras no tengamos conciencia, siempre va a ser algún otro allá afuera, así como cuando mamá venía y nos atendía, ¿no? Pero entonces en este proceso de irnos volviendo adultos, nosotros, el ser adulto, va a ir y tomarse cargo de ese niño, cuidarlo, escucharlo, nutrirlo. Sí, yo tengo varios comentarios. Ese documental es terrorífico, porque el Sí. programa, para empezar, el programa al que se refiere Homero, que es como un programa de adopción, que no sé qué, era dirigido por un médico que lo hacía intencionadamente, o sea, separaba y hacía el seguimiento de estas personas para determinar eso, qué influencia tenía el entorno sobre la genética. Y cabe preguntarse entonces también, ya, ellos tenían una tendencia, todos tenemos una información genética, pero lo que sucede alrededor, o sea, quizás si ellos no hubiesen sido separados al nacer, quizás ninguno hubiese sufrido de depresión y no se hubiese manifestado esa condición genética. Entonces, hay una importancia, obviamente, de lo que nosotros heredamos genéticamente, pero lo que yo he escuchado es que no es para nada determinante. Mucho más determinante sí es el entorno en el cual esa persona crece. Entonces, todo lo que uno le pueda traspasar a sus hijos tiene un valor, pero se puede cambiar y se manifiesta o no se manifiesta según sea el entorno. Y eso nosotros no lo podemos manejar. Cuando sale tu bebé y se va al mundo y se siente traumado porque perteneció o no perteneció a un grupo en el jardín infantil, hay cosas que uno no puede controlar. Es parte de el camino de cada uno, ¿no? El viaje del héroe se inicia en esa etapa de la vida. Y otra cosa que quería decir que tenía que ver con justamente el viaje del héroe, eh, que es que en esa etapa de la vida no hay lenguaje. Así de complejo que como lo tenemos nosotros para poder darle sentido a lo que está sucediendo como experiencia en nuestro día a día. El lenguaje no está desarrollado. Entonces, muchas de esas memorias se guardan de manera corporal. ¿Ya? Que no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con una reacción visceral a algo, a algún estímulo, a olores, a experiencias. Entonces, el trabajo que muchas veces hacemos cuando somos adultos es más bien cognitivo, ¿no? De lenguaje, de revisar qué es lo que nosotros pensamos, sentimos, de cuáles son nuestras creencias, pero es mucho más profundo si se hace también desde el cuerpo, desde ver cuáles son las memorias, porque lo que dice la filosofía, o sea, las terapias corporales, es que la forma, perdón, la actitud, la experiencia antecede a la forma. O sea, esas personas que son encorvadas tuvieron que pasar por muchas experiencias para que esa forma del cuerpo, por ponerlo en una cosa que sea exagerada y evidente, tomara esa corporalidad, o esa pelota que sucede a veces en la joroba de algunas personas. Entonces, nuestro cuerpo, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros nos relacionamos, tiene que ver con esas experiencias que son pre-etapa de lenguaje complejo, ¿cierto? Entonces, Importante recordar eso eso que también. dices, porque fíjate que la esencia del trauma está en eso, ¿no? Ujú. Como el niño tiene un lenguaje limitado, pero lo que sí está ahí desde el principio son las emociones, va a haber cosas que se van a guardar como trauma, ¿no? La memoria pasa una situación, digamos, a los 5 años y esa situación
es imposible de digerir, digamos, para la psique, entonces se guarda como un trauma y tiene una corporalidad asociada, tiene una sentimentalidad y una corporalidad asociada a eso, imágenes asociadas a eso. Entonces, cuando nosotros desde donde estamos ahora nos tomamos el tiempo de hacer el viaje hacia esa memoria, ya sea a través del cuerpo, ya sea a través de la emoción, ya sea a través de la imagen, lo que estamos haciendo es ir y revisitar algo que cuando teníamos 5 años teníamos un concepto muy limitado. Entonces, al tener la voluntad de ir a revisitarlo en terapia o en cualquier tipo de cosa sanadora que nosotros hagamos, se expande esa memoria, se guarda con un nuevo significado. De ahí la importancia de llegar a un punto en la terapia en donde no sea retraumatizarnos contando, yo era el pobre niño solo, al que nadie quiere. Ok, hay un momento para expresar, pero también hay un momento para actualizar la memoria y decir, ¿qué más estaba sucediendo que desde mi limitada e inocente comprensión a los 5 años no podía ver, ¿no? Y Mm, desde donde estoy ahora, ir y hacer ese viaje cuántico y traer, no era que mi mamá no me quisiera, es que estaba trabajando doble turno, y yo pedía mucha atención y fue una confusión, desde mi inocencia no podía ver todo esto que ya puedo ver. Y entonces cuando eso se vuelve a guardar, el subconsciente dice, esto ya se quedó mejor guardado, ¿no? Esto ya, es más, esto ya te lo puedo dejar ir, ya no tienes que soñar con esto más, ya no tienes que estarlo buscando en cada situación que pasa, quién te está poniendo atención, quién no te está poniendo atención, y te libera, te libera. Por eso, Mero, antes de realizar ese trabajo es que nosotros en el momento presente tenemos que estar em, poniendo atención, ¿no? A todas esas acciones o a todas esas reacciones que de repente tenemos, porque hay veces que, no sé, nos conectamos con, como mencionaba Tach, a lo mejor con un sonido, con una canción, con un olor, con una palabra y de repente reaccionamos, ¿no? Hay veces que reaccionamos desde, nos conectamos con ese niño sano y con ese niño feliz y vienen a nosotros recuerdos de alegría y demás, pero de repente tenemos un estímulo de estos y nos sentimos tristes y nos sentimos enojados y no sabemos por qué es, pero realmente es por eso, porque estamos haciendo esa conexión de lo que mm. ese impulso nos está haciendo sentir y vamos atrás a ese niño. Pero como eso está en el subconsciente, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de estar en presencia, de tener este em, awareness para poder después ir a trabajar eso, ¿no? Es como que Sí, tener, no, sí, no lo sabemos, lo podemos reconocer en nuestras reacciones. No tiene lenguaje, no tiene un sentido, no tiene como un relato. Son, como decía Homero, imágenes, emociones, sensaciones, y eso se expresa en las reacciones. A mí me gusta decir que cada vez que uno tiene una crisis o una reacción eh, sin sentido, así como exagerada, es un regalo que está apareciendo ahí para poder revisar entonces a qué está relacionado. De hecho, estuve estudiando un tiempo de qué se trata como en profundidad el MDR, Eye Movement Desensitization, ¿ya? Y se agarra de esos momentos justamente solamente para ir a ver cuáles son las conexiones que se hacen. Y he hecho ese trabajo personalmente y tiene que ver con, alguien dijo digerir, Homero, tú Ujú, dijiste, ujú. digerir. Justamente, tenemos entonces nosotros un sistema, igual que el sistema digestivo que digiere la comida, tenemos un sistema digestivo de emociones, o de experiencias más bien. Y cuando en la infancia no podemos darle sentido a muchas cosas porque estamos recién conociendo este mundo, de hecho, un paréntesis que es muy interesante, hay una hipótesis que dice que los niños pueden ver el mundo no porque cuando nosotros vemos algo, no sé, la pantalla, se separa todo lo que estoy viendo en el cerebro para darle sentido a esta pantalla, el color, la textura, es plano, no es plano, ¿cierto? Y entonces se forma colapso las partículas y veo lo que ustedes están y lo que todos vemos. Pero en la infancia ese colapso de partículas no es tan como no es tan eficiente como lo tenemos nosotros. Entonces hay una hipótesis que dice que vemos en partículas, de hecho. Entonces, Sí, por eso los ese niños son solamente tan se... imaginativos. Exactamente, porque están colapsando, yo digo, Ujú, todas ujú. esas partículas de manera distinta. Hice el paréntesis y se me olvidó de qué estaba hablando. Dale, Mero. el tutor. Es curiosísimo porque
o sea, yo estaba ahí antes, no es como que, ay, no lo conozco, pero cuando alguien opera desde el niño interior en su vida, es muy notable, Sí, súper notable, o sea, van por la vida o vamos, o sea, ahorita, después de mucho trabajo en terapia, ¿verdad, Homero y Táchira y Amy? O sea, después de mucho trabajo en terapia, ya no, en este momento no estoy ahí, pero sinceramente, o sea, si no trabajas todas esas pequeñas heridas, traumas que se hacen desde tu niño interior, es muy notable cuando operas desde ahí. Ves un niño, pero en grande, adulto, sí, berrincheando, llorando, pidiendo a gritos atención, sí, necesitando muchísimas cosas, necesitando cosas que no sabes que te puedes dar. O sea, es sí. curiosísimo. Es el inconsciente, ¿no? El subconsciente no tiene tiempo. La mente racional, el consciente, está en este tiempo lineal, ¿no? Tengo tantos años, soy un hombre de tanta edad, estoy en tanto lugar, ¿no? Estoy en un ambiente profesional, ahí está en el consciente, pero de repente llega un disparador, llega una situación con un trigger y se siente, huele, se ve igual que una dinámica que yo guardé en un trauma a los 6 años. Bueno, en ese momento ya no estoy aquí en este momento del tiempo. En ese momento estoy en el collar de perlas que une todas las experiencias que se sintieron iguales, que están guardadas en el subconsciente desde aquí hasta los 6 años, ¿no? Todas las veces que alguien hizo algo, digamos, por ejemplo, injusto, ¿no? Y entonces la persona va a reaccionar y dice, ojo, aquí está pasando una injusticia. Y ya no se presenta aquí el hombre de 30 y tantos años, se presenta la voz de un niño que dice, esto es injusto, ¿sí sabes? Pero no es justo. Y entonces el hombre más profesional, más estudiado, con más másters, es más, puede ser hasta másters en pedagogía, y de repente está comportándose como un niño, porque fue tomado por la memoria del subconsciente. De ahí la importancia de sanar las heridas del niño interno. Para poder ir y limpiarnos de los significados. Por eso es tan eficiente el tipo de trabajo como la metodología de Work o los trabajos del niño interno, de ir y revisitar las memorias y actualizarlas para que esa identidad del que fue tratado injustamente te deje ir. Si uno no lo hace, se presenta muchísimo en distintas formas, en cada trabajo, en cada persona, en cada autoridad, en los sueños, en las películas es algo lo que me llama la atención. De todas las cosas posibles, el subconsciente me va a decir, ojo, ponle atención aquí, ponle atención aquí, ponle atención aquí. Homero, sonó cuando empezaste como esa porra de se ve, se siente, el niño está presente. Es que sí se ve y se siente, es muy Pero, notorio, como dice Mel. Es muy ujú, notorio cuando pega una fibra muy sensible de algo infantil, ¿no? Cuando alguien desesperadamente busca atención, cuando alguien tiene un miedo irracional a ser abandonado. Yo me acuerdo una vez que tuve una sesión muy interesante con una chica que ella decía, es que acabo de terminar esta relación con un chico que me interesaba cero, pero yo no sé por qué me pegó tanto que me dejó 2 días en cama. Cerré todas las cortinas y me quedé en cama por 2 días. No me hace sentido racional, era lo que ella me decía. Claro, no va a hacer sentido racional porque esto venía de un lugar de una infancia de una herida muy primaria, ¿no? De la infancia. Entonces, cuando empezamos a explorar lo que había ahí, cuál era la situación, el sentimiento, lo que el cuerpo se sentía como con ese nudo en el estómago, con esas ganas de vomitar, qué era lo que había ahí que era similar. Y entonces ella me decía, el pensamiento que le viene a ella es, el hombre indicado nunca va a llegar. Ya ni siquiera era este que se había ido, era que el hombre indicado nunca iba a llegar. Y cuando se exploró toda esa emoción, que obviamente era la voz de una niña interna, lo que se dio cuenta era que ella se podía ver en el balcón de su casa los domingos por la tarde, esperando con el corazón roto a que su papá llegara y nunca llegaba porque era un borracho. Entonces ella estaba horas esperando a que llegara papá al balcón y decía, nunca va a llegar, el hombre nunca va a llegar, ¿no? Entonces esa era la herida del niño interno que se estaba sanando. Y cuando ella pudo conectar todo este collar de perlas y en todas las proyecciones, en todos los lugares en donde estuvo esperando a ese padre que no llegaba, hubo como un momento así como de, una sanación cuántica que sanó muchos momentos en su historia.
y ella sintió gran alivio porque pudo ver que lo que había ahí era una niña que seguía esperando a su papá. Qué linda tu historia. En todo Sí. caso, decir que son 7 años de interpretar el mundo de una manera sin herramientas y viéndonos a nosotros mismos muy frágiles. Entonces sí, hacemos un trabajo en ese ámbito, pero nos va a aparecer en otros ámbitos de todas maneras. Amy, Bel, tú dices, no, yo he hecho mucho trabajo para no sé qué y ahora estoy lista. Las pailas, o sea, como se dice en Chile. Mañana aparece una cosa de repente, dependiendo de la experiencia que vayas a tener mañana, que siempre es nueva, siempre es todo Mm, no nos sanamos completamente siempre. O sea, son 7 años y eso es la base en la que sucede muchas cosas que nosotros no tenemos ni la menor idea. Entonces, yo creo que a lo largo de todos los temas que tenemos preparados para esta temporada, se van a ir viendo cómo tienen relación con una memoria de infancia. claro, siempre, Entonces, 100%. Oye, exactamente. cada vez que Entonces, dices 7 años, me da risa porque pienso que es decir, son 7 años de mala suerte para el que no le escucha a su niño interno. Sí, esa va a ser una sí, nueva maldición. porque además, como dice Táchira, o sea, el niño siempre va a estar ahí y siempre nos vamos o sea, vamos a vivir nuevas experiencias y nos vamos a conectar con otras cosas que a lo mejor hasta este momento no nos hemos conectado. Escuché esta historia de una escritora que decía Qué buena escritora. que cuando tenía 7 años, para cumplir los 8 años, se quedó toda la noche dormida para ver cómo era diferente de los 7 a Despierta. los 8 años. Despierta toda la Ah, noche, toda despierta. la noche. El día de o sea, el día de entre cumplir de los 7 a los 8 años. En la mañana corre al espejo, no durmió así como con el ansia de, vamos a ver cómo crecí, qué pasó, cómo cambié, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente se despierta, se ve en el espejo y así como de, no, o sea, soy la misma que soy ayer, pero ¿cómo puede ser? Si ya no tengo 7, tengo 8. Siguiente año pasa lo mismo, pero cuenta que se queda toda la noche enfrente del espejo, como para ver qué sucedía en la noche y en qué cambiaba en la noche. Y entonces se va dando cuenta en la mañana que pues estuvo enfrente del espejo toda la noche y no cambió. Y entonces así dice, vamos pasando por todas entonces dice, en un punto caí en cuenta en que pues hoy tengo 8 años, pero sigo siendo la niña de 7. Y ahora tengo 9 años y sigo siendo la niña que tenía 8 y sigo siendo la niña que tenía 7. Y entonces así cumplo 20 años, 30 años, 40, 50 años y sigo siendo la persona que fui cuando tenía 40 y cuando tenía 30 y cuando tenía 10 y cuando tenía 9 y 8 y 7, ¿no? Entonces el niño siempre va a estar ahí. Entonces yo creo que lo más importante y también para hacer este trabajo de sanar a nuestro niño y conectarnos con ese niño, pues es el estar en este lugar donde aceptamos que está ahí, Sí, que y es real. conocerlo, de verdad Exactamente. conocerlo. Porque Y de fíjate que mucha verdad, gente que veo, Amy, perdón, sí, 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 no, no, no. mucha gente que veo con estos diagnósticos más recientes de TDA o neurodivergencias o todo este tipo de em, otro tipo de habilidades e inteligencias en realidad, más que diagnósticos, para mí son inteligencias diferentes que no eran reconocidas en nuestra infancia, ¿no? Si un niño de esos estaba en la escuela, era como que es muy distraída, es muy floja, es muy tonta, no es como su primita Celia, que sí hace los deberes, no es tan inteligente como Juanito, que saca 100 en matemática. Pues no, porque no estaban reconociendo su inteligencia. Pero si yo, 40 años después, aún no me he regresado a ver que de verdad lo que yo tenía era una creatividad que era incomprendida, que lo mío no era tanto anclarme en una sola materia, sino descubrir de 100 materias, ¿no? Que eso que le llaman dispersión en realidad es curiosidad. Si yo hoy en día, a los 40, no me regreso y rescato los talentos, las cualidades, las bellezas de ese niño, ¿quién más lo va a hacer? Es Sí, yo súper creo que todo, importante. qué lindo todo eso que dices, porque a mí me parece que es como, tú sabes que yo ando buscándole el objetivo a todo, y, ¿Para qué? y es el para qué y el por qué, ¿Tú estás en y la etapa de los 3 años o quedas sí, en esa? atroz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Como los 5, ¿no? Ajá, Entonces, ¿por qué? lo que acaba de decir Homero tiene que ver con el por qué
participo de este podcast, porque me parece que es un podcast que tiene que ver con eso, con el autoconocimiento. Que el autoconocimiento, el revisarse, el reflexionar, produce crecimiento personal. Y ese crecimiento personal lo que lleva es desaprendizaje. Desaprender esas memorias, ¿cierto? Que con todo ya lo aprendido, con la niña que llevamos de 7, 8, 9 años, con la adolescente que también la llevamos dentro, la joven, yo ya soy adulta, podemos entonces revisar, reflexionar eso y decidir nuevamente qué de eso nos sirve y qué no nos sirve. O sea, el Claro, hacer un autoconocimiento, esta balance. reflexión produce este crecimiento, pero tiene que ser con ese objetivo de desaprender todo eso que Sí. de una manera inconsciente llevamos con nosotros. Mira, si tú llevas un negocio, llega un momento en el que tienes que hacer un inventario, porque no puedes seguir metiéndole cosas a la bodega y hay cosas que ya no están generando ganancia, ¿no? Así como decía Tal Amy, cual. que pasas de los 7 a los 8, a los 9, a los 10. Hay cosas que vienes cargando, hay significados, creencias, experiencias, memorias que vienes cargando desde que tenías 3, 4, 5 años. Bueno, hay un momento en la vida para pararse y decir, ¿esto me funciona o no me funciona? Esto que yo me creía a los 5 años, de que era la feíta del grupo, que era la tontita del grupo, que era la... ¿Esto me sigue funcionando o no me sigue funcionando? Para empezar, ¿es cierto para mí? Me he detenido a pensar si es cierto para mí y hacer el balance, hacer ese inventario y liberarnos de esas cosas que ya no nos funcionan y ser más auténticos, ser más honestos. Y volvemos, Homero, a reconocer al niño y conocer en verdad ese niño, ¿no? O sea, conocer ese niño, conocer, como dices tú, qué es lo que trae ahí, qué es lo que trae bajo la bolsa, ver qué le sirve y qué no le sirve. Y entonces entra también dentro de este trabajo el reparentar a nuestro niño, el Sí. darle a este niño lo que ese niño siente que careció o que le faltó y que necesitó y cuya necesidad no fue satisfecha, ¿no? Y Y hay la respuesta es muy fácil, muchísimas, siempre va a ser amor, de una u otra siempre va a forma. ser amor. Siempre va a ser amor y el cual nos lo podemos dar de múltiples maneras, ahora siendo adultos, para reconectarnos con este niño, para hacernos este papá, esta mamá que le va a dar amor a este niño. Y, y por ahí dentro bueno, una gran variedad de terapias, muchos consejos que se dan, como de volver a reproducir momentos de cuando éramos niños, de volver a comer esas cosas que nos gustaban, de volver a oler esas cosas, de volver a escuchar esa música que nos gustaba, a lo mejor agarrar un cuento de niños y volverlo a leer, hacer actividades que a lo mejor ya no hacemos siendo adultos, pero que nos gustaban de chiquitos, andar en bicicleta, andar en patines, eh, conectarnos con actividades que fomenten nuestra creatividad y que de chiquitos hacíamos, ¿no? Dibujar, colorear, pintar, hacer manualidades, cosas con las que nos hemos ido desconectando. Por eso nos van a Sí, ayudar pero a tiene que ver, conectarnos con pero ese eso lado que tú del niño. dices, perdón, Mel, eso que tú dices, Amy, tiene que ver con conectar con esas mismas emociones y experiencias a través de acciones que nosotros hacíamos que son también motoras, la mayoría de ellas. Entonces es una forma de Mm, conexión, básicamente. mm. Ujú, Yo creo, Mel. yo creo que para ir cerrando, o sea, yo Ujú. creo que uno de los trabajos que estamos haciendo aquí, de juntarnos nosotros cuatro, a hablar sobre estos temas, es para ponerle el ojo a que las demás personas se den cuenta, en resumen, de la importancia de sanar al niño interior, porque de no hacerlo, de no trabajarlo y de no hacerlo y de no entendernos, de no cuestionarnos, de no decir, como dice Homero, si esto es realmente cierto para nosotros, qué estaba haciendo mamá y qué estaba haciendo papá. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es esta invitación a que de no hacerlo es una vida de pensar en injusticia, de pensar en culpa, de pensar en necesidades insatisfechas. De Y berrinches y pataleos, porque si no escuchas al niño, ¿qué hace un Ujú. niño? Patalea, grita. grita, llora. exactamente, entonces imagínate tener ese, de vivir una vida de pataleo, de llorar, de ser ese niño, pero durante toda tu vida, porque de no sanarlo no se sana solo. No, hay que hacer un trabajo. Hay que hacer la ¿Qué Hay que hacer chamba. tips un trabajo. tienen? ¿Qué tips tienen para sanar al niño interno? Bueno, yo ahorita les acabo de dar varios, Sí. ¿no? Para
podernos conectar. Otro es, bueno, por ahí yo vi estos que se me hicieron súper lindos de a lo mejor poner una foto en tu celular o en algún lugar de tu casa y hablar con ese niño, ¿no? Sobre todo en esos momentos en los que nos sentimos a lo mejor estresados, abrumados, enojados. Voltear a ver a ese niño y preguntarle a Yo ese te quiero niño, ¿qué contar es de lo mi que experiencia quieres? ¿Qué personal. necesitas? Ujú. Eso es súper importante, preguntarle qué quiere, qué necesita. De mi experiencia personal, yo durante mis 20, sobre todo, no me gustaba ver niños. O sea, pero literal, no me gustaba ver niños en la calle, no soportaba ver un niño en un avión, porque no soportaba tampoco ver mis fotos de niño. Y lo que hubo después de hacer mucho trabajo del niño interno es que ahora me encanta ver fotos mías de niño y me encanta pensar en memorias mías de niño y me gusta ver niños en la calle, cosa que antes, te lo juro, era fóbico a ver niños en la calle, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el cambio, ¿no? En donde uno se va conectando consigo mismo, con los demás de una forma muy diferente. Uno de los ejercicios que a mí me gustó mucho, que hice hace varios años, era dibujar al niño, ya sea enojado, al niño triste, al niño que estaba sufriendo, ¿no? Dibujarlo y poner en un pequeño párrafo cómo se llamaba, ¿no? El mío se llamaba El niño en llamas, era un niño que se prendía en llamas. Imagínate el dolor de ese niño interno, ¿no? Y luego dibujar al adulto consciente yéndolo a sacar de ahí. Y entonces lo ponías hasta saliendo como de un agujero, ¿no? Y lo rescatabas y donde lo está agarrando de la mano, lo está abrazando y luego dibujar a ese niño satisfecho, ¿no? Entonces y estos eran dibujos con crayolas, con la mano izquierda. ¿Eh? Ese es un muy buen tip para hacer este tipo de cosas. Que si sale raro, no importa, esto se trata sobre ser niños, ¿no? Sobre que Mm. haya un rayadero, pero que se viva la emoción, que se viva la catarsis. Creo que otra cosa que también es muy bueno, es obviamente las 4 preguntas de The Work. Es impresionante para este tipo de trabajo. Morty también es muy bueno para este tipo de trabajo. Y la hipnosis de hacer una regresión a ir a visitar ese niño interno y traértelo contigo. Esos son tips que a mí me han gustado mucho para hacer este trabajo. Sí, yo creo Y algo que esos súper, son bastante más que tips, porque sí, ya ahí no implica podría una catalogar nada de responsabilidad eso de de tip. decir, me voy a dar un clavado, ¿no? Porque ahí sí implica el, ok, vamos a hacer este trabajo, invertir tiempo, Ujú. energía y explorar cosas que a veces le tenemos miedo a explorar, ¿no? Mm. Y algo muy lindo ahorita que decías, Homero, que no lo mencionaste como tal, pero mencionaste lo de darle un abrazo a este niño, ¿no? Y entonces por ahí yo leí mucho de, hey, darnos un abrazo, o sea, darnos un abrazo y darle ese abrazo todos los días a nuestro niño. No necesitamos ir a pedir el abrazo o a buscar el abrazo, pero nosotros solos darnos ese abrazo y darle ese abrazo a ese niño. Y hoy yo voy a Sí, y llevar a mi niño, yo creo, preguntarnos. a ver Mario Bros. Yo también. Oye, y la pregunta va a ser, si amas a ese niño interno, si cuando ves al niño interno lo amas incondicionalmente, ¿eh? Esa es verdadera autoestima. Cuando tú ves a tu niño interno y ver que lo amas así como, casi, casi como si fuera tu hijo, ¿no? O sea, pero amarlo incondicionalmente en su plenitud. Y si no amas una parte de eso, ahí hay trabajo por hacer. Ya, yo creo que no hay no hay ningún tip para eso. Todo lo que ustedes han dicho es trabajo y es trabajo serio y es trabajo arduo y es voluntad, que es lo que tú mencionabas al Mm. principio. O sea, mucho del trabajo que nosotros hacemos con todos nuestros clientes tiene que ver con ese niño. Entonces, no se soluciona de la noche a la mañana, pero es algo que si se hace con curiosidad y se hace con la voluntad de querer estar mejor ahora en esta etapa en que estamos, hacer el trabajo de sanar al niño interior es algo como casi una tarea obligatoria para cada uno de nosotros, ¿cierto? Para responder mejor, para dar mejor y recibir mejor en lo que queda de vida para poder sacar nuestros porqué. Y se va a ver reflejado un solo tips. Yo tengo un tips. Sigan viendo los capítulos porque en cada uno de los temas que vamos a tratar aquí, como que vienen los siguientes, el dinero, el lenguaje, la maternidad, el niño interior, la niña interior en el caso de nosotras, va a estar reflejada en cada uno de las maneras en que nos relacionamos con estos temas. Entonces, uno de los tips es seguirnos
y, y empezar a reflexionar sobre ese niño interior, a ver si a alguno de nosotros les hace sentido las experiencias que vamos a contar. Entonces los invitamos pues a que nos sigan en YouTube como Voluta, en Spotify como Voluta Podcast y en @somosvoluta en Instagram. Los vemos el próximo capítulo. Les mandamos besos y abrazos. Bye. Chao, chao. Chao, gracias.